Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a junio 20 del 2025 y vamos con nuestro día 171 de lectura bíblica. Así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 2 Reyes 16 al 17, Proverbios 8, versículos del 22 al 36 y 2 Corintios 2. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Reyes 16 y 17. Reinado de Ahaz en Judá, 734-727. Ahaz, hijo de Yotán, comenzó a reinar sobre Judá el año 17 de Pekaj, hijo de Romelías, a la edad de 22 años. Reinó en Jerusalén 16 años. Su conducta no agradó al Señor. No fue como la de David su antepasado, sino que imitó la conducta de los reyes de Israel y hasta inmoló a su hijo en el fuego según las costumbres detestables de las gentes que el Señor había expulsado ante los israelitas. Ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los santuarios de los altosanos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel, subieron para atacar Jerusalén y la sitiaron, pero no pudieron conquistarla. Por entonces, el rey de Edom recuperó Eilat para Edom, expulsando de ella a los judíos. Los edomitas tomaron Eilat, estableciéndose en ella hasta hoy. Ahaz había enviado mensajeros a Tiglat-Pilesar, rey de Asiria, con este mensaje: soy tu siervo e hijo, ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel que se han aliado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey y lo envió como presente al rey de Asiria. Este atendió su petición, atacó a Damasco y la conquistó, deportó sus habitantes a Gil y mató a Rasín. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Tiglat-Pilesar, rey de Asiria. Se fijó en el altar de Damasco y envió al sacerdote Urías las medidas y un modelo del mismo. El sacerdote Urías construyó uno parecido conforme a la orden enviada por el rey Ahaz desde Damasco antes de su regreso. Cuando el rey llegó de Damasco, vio el altar y se acercó a él. Quemó un holocausto y su ofrenda, y derramó sobre él su ofrenda de vino y aceite, así como la sangre de los sacrificios de la comunión. Retiró de su sitio el altar de bronce que estaba ante el Señor, entre el altar nuevo y el santuario del Señor, y lo puso al lado, al norte del nuevo altar. Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre el altar grande ofrecerás el sacrificio de la mañana, el de la tarde, el holocausto del rey con su ofrenda, y el del pueblo con sus oblaciones y ofrendas de vino y aceite, y derramarás sobre él la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya me ocuparé. El sacerdote Urías siguió al pie de la letra la orden de Ahaz. Ahaz desmontó los tableros de las bases y sus pilas, bajó el gran depósito de bronce de los tronos que lo sostenían y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, suprimió del templo del Señor la tribuna del sábado que había sido levantada en él y la entrada externa reservada al rey. El resto de la historia de Ahaz, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Murió Ahaz y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Ezequías. Reinado de Oseas en Israel, 731-722. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años en Samaria. Ofendió con su conducta al Señor, aunque no tanto como los anteriores reyes de Israel. Salmanasar, rey de Asiria, subió para atacarlo, y Oseas
se hizo su súbdito pagándole un impuesto, pero el rey de Asiria lo sorprendió traicionándolo, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y había dejado de pagarle el impuesto anual. Así que lo hizo prisionero y lo metió en la cárcel. Caída de Samaria. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria por espacio de 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y se llevó cautivos a los israelitas establecidos en Jahab, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Reflexiones sobre la ruina del reino del norte. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, que los había sacado de Egipto y los había librado del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las gentes que el Señor había expulsado ante ellos, costumbres que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas ofendieron al Señor su Dios con prácticas detestables. Construyeron santuarios en los altosanos de todas las ciudades, desde las torres de guardia hasta la ciudad amurallada, así como piedras conmemorativas e imágenes sagradas en toda la colina elevada y bajo cualquier árbol frondoso. Más aún, quemaron incienso en los santuarios de los altosanos a la manera de los pueblos que el Señor había expulsado ante ellos, y cometieron toda clase de maldades irritando al Señor. Adoraron a los ídolos en contra de la prohibición del Señor. Ustedes no harán tal cosa. El Señor repetía insistentemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: conviértanse de su mala conducta y cumplan mis preceptos y mandamientos, siguiendo en todo la ley que les di a sus antepasados y que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos la desobedecieron, mostrándose más tercos que sus antepasados. No creyeron en el Señor su Dios, menospreciaron sus leyes y la alianza que había hecho con sus antepasados, así como las instrucciones que les había dado. Se fueron detrás de dioses inconsistentes y se hicieron semejantes a ellos. Imitaron a sus vecinos, siendo así que el Señor les había ordenado que no lo hicieran, lo que ellos hacían. Desobedecieron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron 2 becerros fundidos y una imagen sagrada. Adoraron a todos los astros del cielo y dieron culto a Baal. Pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron la adivinación y la hechicería, y se entregaron a todo lo que el Señor desaprueba, hasta colmar su indignación. El Señor, muy irritado contra Israel, lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, aunque tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que imitó las costumbres de Israel. Por eso, el Señor rechazó a toda la raza de Israel y la humilló entregándola en manos de saqueadores hasta arrojarla de su presencia. Cuando Israel se separó de la dinastía de David y se eligió por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, este desvió a Israel del camino del Señor y lo arrastró a un gran pecado. Los israelitas imitaron siempre el pecado de Jeroboam sin apartarse de él, hasta que el Señor echó de Israel de su presencia, según lo había predicho por medio de todos sus siervos los profetas. Israel fue deportado lejos de su tierra y llevado a Asiria hasta el día de hoy. Origen de los samaritanos. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad y de Sefarbaín, y repobló con ellas las ciudades de Samaria para sustituir a los israelitas. Ocuparon a Samaria y se establecieron en sus ciudades. Al principio, cuando se instalaron, no respetaban al Señor, pero el Señor envió contra ellos leones que mataron a algunos de ellos. Entonces dieron esta noticia al rey de Asiria: las gentes que enviaste para repoblar las ciudades de Samaria ignoran cómo dar culto al Dios de aquel país, y por eso él ha mandado contra ellos leones que los están matando a causa de esta ignorancia. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven uno de los sacerdotes que trajeron deportados de Samaria para que viva allí y les enseñe a dar culto a Dios de aquel país. Vino pues uno de los sacerdotes deportados de Samaria, fijó su residencia en Betel y les enseñaba a dar culto al Señor. Pero aquellas gentes se fabricaron sus propios dioses y los colocaron en los santuarios de los altosanos, levantados por los distintos grupos nacionales en las ciudades en que vivían. Los de Babilonia daban culto a Sucot, Benot, los de Cutá a Nergal, los de Hamad a Simá, los hebeos a Nibhaz y Tartac, y los sefarbaitas
inmolaban a sus hijos en el fuego en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Daban también culto al Señor y eligieron de entre el pueblo sacerdotes para que oficiaran en los santuarios de los altosanos. Adoraban al mismo tiempo al Señor y a sus dioses, según sus ritos de los nacionales de procedencia. Todavía hoy siguen sus antiguas costumbres, no honran al Señor ni practican sus normas y ritos, ni la ley ni los mandamientos que Él ordenó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel. El Señor había hecho con ellos una alianza y les había mandado: no veneren a dioses extraños ni los adoren, no les den culto ni les ofrezcan sacrificios. Solo al Señor que los sacó de Egipto, con brazo poderoso rendirán culto, adorarán y ofrecerán sacrificios. Observarán siempre escrupulosamente las normas y ritos, la ley y los mandamientos que Él les dio por escrito. No darán culto a dioses, no olvidarán la alianza que hice con ustedes y no rendirán culto a otros dioses. Solo el Señor será su Dios y Él los librará de sus enemigos. Pero ellos no se sometieron, sino que siguieron practicando sus antiguas costumbres, de modo que aquellas gentes daban culto al mismo tiempo al Señor y a sus ídolos. Y sus descendientes siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Aquí vemos que nos relatan la historia de la decadencia y caída del reino de Israel, mostrando las consecuencias de la idolatría y la desobediencia a Dios. Estos relatos nos enseñan sobre la importancia de la fidelidad a Dios, la necesidad de líderes justos y las consecuencias del pecado. Pensemos en ello cuando son vísperas de elecciones y, en lugar de llevarnos por odios y ganas de hacerle el mal a otro, entendamos que terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Escojamos realmente a personas que estén apartadas del pecado, a personas que con su conducta no hayan realmente enfurecido a Dios, por llamarlo de alguna forma. Aquellas personas que no busquen el mal para un país, sino todo lo contrario, que busquen realmente que el país y las personas se unan para construir una mejor nación. Proverbios 8, del 22 al 36. El Señor me creó al principio de sus tareas, antes de sus obras más antiguas. Fui formada en un pasado lejano, antes de los orígenes de la tierra. Cuando aún no había océanos, fui engendrada, cuando aún no existían los manantiales ricos en aguas, antes que las montañas fueran cimentadas. Antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Cuando consolidaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba al mar su límite, para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra. A su lado estaba yo, como confidente, día tras día lo alegraba, y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra, y mi alegría era estar con los hombres. Así pues, hijos, escúchenme, felices quienes siguen mis caminos. Hagan caso a la disciplina y sean sabios, no la desprecien. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, vigilando a la entrada de mi casa. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me ofende, se destruye a sí mismo, pues los que me odian aman la muerte. Es muy sencillo. Quien no quiere la sabiduría, prefiere la muerte. Y no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Y sí, cuando nos alejamos de la sabiduría, nosotros andamos en tinieblas, la vida se nos vuelve al revés, todo nos sale mal. Es como si una nube negra se posara sobre nosotros y todo el tiempo las cosas nos salieran al revés. Si bien es cierto, la vida nos trae pruebas, también lo es la entereza y la sabiduría con la que enfrentemos esas pruebas. Nosotros no podemos ir por la vida dando tumbos ni metiéndonos en una secta y en otra, tratando de hallar lo que solamente podemos hallar al lado de Dios. Entonces, seamos sabios
y pidámosle a Dios realmente esa sabiduría para poderlo escuchar, entender, comprender y hacerlo parte de nuestras vidas. 2 Corintios 2. He resuelto pues no causarles de nuevo tristeza con mi visita, porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme a mí? Tendría que alegrarme el mismo que se entristece por mi causa. Y si les escribí lo que les escribí, fue para que a mi llegada no me causaran tristeza precisamente quienes deben alegrarme, convencido como estoy en lo que a ustedes se refiere, de que mi alegría es también la de todos ustedes. Les escribí, en efecto, con gran aflicción y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para que se entristezcan, sino para que sepan el amor tan grande que les tengo. Perdón para el ofensor. Y si alguno me ha entristecido, no ha sido solo a mí, sino en cierto modo, aunque sin exagerar, también a ustedes. Ya es bastante para ese hombre el castigo que le ha impuesto la mayoría. Ahora deben perdonarlo y animarlo para que no lo agobie el exceso de tristeza. Por eso les ruego que le muestren pruebas de amor. Para eso precisamente les escribí, para poner a prueba su virtud y saber si son obedientes en todo. En realidad, quien tiene el perdón de ustedes tiene también el mío, pues lo he perdonado yo. Si es que perdoné algo, ha sido por ustedes en atención a Cristo, para no dejar que Satanás saque ventaja de esto, pues conocemos bien sus intenciones. Permanencia en Tróade. Fui pues a Tróade a anunciar el Evangelio de Cristo, y aunque se me ofreció una buena ocasión de trabajar por el Señor, no me quedé tranquilo al no encontrar allí a Tito, mi hermano. Así que me despedí de ellos y partí para Macedonia. Acción de gracias. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo y valiéndose de nosotros, esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque somos nosotros para Dios el buen olor de Cristo, tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para estos, olor de muerte que lleva a la muerte, para aquellos, olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién es apto para semejante tarea? Porque nosotros no somos como tantos otros que negocian con la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios y unidos a Cristo, proclamamos sinceramente lo que Dios nos inspira. Si bien es cierto que nosotros no estamos aquí en este mundo para juzgar, tampoco estamos aquí para pasar por alto a aquellas personas que valiéndose de este sermón se aprovechan y quieran pasarse de listas para no cumplir sus culpas, no pedir perdón y cada vez ser peor. Les pongo un ejemplo. Hay cierto presidente, guerrillero indultado, que jamás pagó un día de cárcel. Nunca pagó por sus crímenes. Jamás se arrepintió. Nunca pidió perdón. Jamás ha hecho algo bueno por nadie, ni siquiera por él mismo. Pero aún así es capaz de destilar un veneno que ha contaminado todo un país. Triste. Ese perdón realmente es el que nosotros deberíamos dar para reconciliarnos con alguien que jamás ha tenido la voluntad ni de ofrecer excusas por sus actos, ni de reconciliarse realmente con una sociedad. Ahora bien, quiero dejarles este video que voy a colocar, me corro por aquí, para que ustedes escuchen. Es una muy buena reflexión de este sacerdote. Muy bonitos y que incluso se usan en la iglesia y que son válidos. Hay que tender puentes y no muros, hay que dialogar, sí, es verdad, hay que dialogar y hay que tender puentes, pero ojo, también hay que levantar muros, porque hay un lobo y con los lobos no se dialoga. El enemigo verdadero es el que quiere matar tu alma, el que quiere destruir tu familia, el que quiere destruir a tus hijos. Y ese es Satanás y a su servicio y seres humanos. Y con esos no hay diálogo, con esos no hay puentes. Pues tenemos que tener mucho cuidado y para tomar muy en serio
que Él es el pastor, tenemos que tomarnos muy en serio que hay un lobo. Y entonces sí será una buena noticia, y no será poesía ni música celestial el que Jesús sea un buen pastor. Porque esta manera de hablar tan moderna nuestra, a veces dentro de la iglesia, que sin matizar dice que hay que dialogar, que hay que tender puentes, que sí, que por supuesto este discurso es necesario, lo usan los papas incluso, pues claro que sí, pero hay que matizarlo y explicarlo bien. Porque hoy hay una predicación muy vaga, muy gaseosa, que ignora, que no enseña que hay un lobo que nos quiere destruir a la Iglesia Santa de Dios, aunque no vaya a poder, a cada una de nuestras familias y a cada una de nuestras almas. Por esto mismo, insisto mucho en que al momento de votar por alguien, escuchemos y analicemos muy bien sus propuestas y miremos qué persona es la correcta, qué persona está a favor de la familia, a favor de Dios, no que anda con chamanes, con cosas supuestamente ancestrales, con ritos satánicos y con cosas locas y apoyando leyes trans y no sé qué más cosas para pervertir a los niños. Pensemos muy bien en ello y miremos que también es necesario en nuestras vidas poner límites y pensar muy bien los errores que aquellas personas que quieren dirigir un país han cometido y que siguen cometiendo aprovechándose de su poder. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.